I'm Glenn Washington, host of Snap Judgment from KQED. Every week, Snap drops you inside someone's biggest decision. The kind of decision you can only make once. With everything on the line, what do you believe? What do you want? And what would you risk to get it? Find out. Tap to listen now to Snap Judgment from KQED on Spotify. Imagina un pequeño pueblo, casi olvidado en el mapa, rodeado de colinas y viñedos al norte de Israel. Allí nació Jonás, hijo de Amitai, un lugar llamado Gat Hefer, sencillo, sin pompa, donde la vida seguía el ritmo de las estaciones. Desde muy temprana edad, Jonás escuchaba historias sobre los grandes hombres de Dios, Moisés, Elías, Eliseo, héroes que se enfrentaron a reyes, abrieron mares y desafiaron a multitudes. Pero Jonás no parecía estar hecho del mismo material. Era más callado, observador, del tipo que piensa mucho antes de actuar. El tiempo pasó y, en medio de la rutina cotidiana, algo comenzó a inquietar su corazón. Una sensación extraña, como un peso que no venía de fuera. Intentaba ignorarlo, pero la cosa se hacía cada vez más fuerte, como una brisa que se convierte en viento, hasta que un día ya no era solo un sentimiento, era una voz, clara, directa, inconfundible. Dios estaba llamando. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón Gracias, amigo. Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. No era una llamada cualquiera. No era para ir al templo o aconsejar a los vecinos. Era para salir de casa, cruzar fronteras y entregar un mensaje en una ciudad enemiga. Nínive, un nombre que helaba la sangre. No solo odiaban a Israel, eran crueles, despiadados, conocidos por la tortura y la destrucción. Y Dios quería que Jonás fuera allí para advertirles que el juicio se acercaba. Él escuchó, entendió, pero no aceptó, porque en el fondo Jonás no creía que Nínive mereciera misericordia, y tal vez sabía que Dios es del tipo que perdona, y eso era difícil de aceptar. Fue entonces cuando, en lugar de preparar la mochila y seguir la llamada, Jonás decidió hacer lo contrario. Encontró la manera de escapar. Tomó un camino que llevaba directamente al puerto de Jope. Su plan, subirse a un barco e ir a Tarsis, el destino más lejano que encontró. Lejos de la gente, lejos de la llamada, lejos de Dios. O al menos eso era lo que él creía. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El olor a sal y pescado podrido impregnaba el aire del puerto de Jope. Apresurado, Jonás se mezclaba entre los comerciantes, marineros y curiosos, tratando de no llamar la atención. Cada paso le parecía pesado, como si el suelo quisiera retenerlo. Pero no se detuvo. Encontró un barco a punto de zarpar hacia Tarsis, una ciudad lejana en el extremo occidental, tan lejos como sus pies pudieran llevarlo. Sin pensarlo dos veces, pagó el pasaje. Subió a bordo con el corazón encogido y la cara mirando al suelo. En el fondo, sabía que no podía huir de Dios, pero a veces nos engañamos porque queremos engañarnos. Y Jonás quería olvidar lo que había oído, olvidar Nínive, olvidar aquella llamada que lo arrancaba de su zona de confort. Mientras el barco zarpaba y las velas se hinchaban con el viento, bajó a la bodega y se acurrucó en un rincón oscuro. Quería silencio, quería desaparecer, pero cuando el corazón está inquieto, ni siquiera el mar puede calmarlo. Y fue entonces cuando el cielo cambió de tono.
Nubes negras surgieron de la nada. El mar, tranquilo como un espejo, se convirtió en una bestia furiosa. Olas gigantes golpeaban con fuerza el casco del barco. La madera crujía como si fuera a romperse. Los marineros, hombres acostumbrados a las tormentas, entraron en pánico. Lanzaban la carga al mar, gritaban a sus dioses, corrían de un lado a otro, pero nada servía. La cosa solo empeoraba. Allí abajo, en la bodega, Jonás dormía. Así es, dormía. No porque estuviera en paz, sino porque estaba agotado de luchar por dentro. Era un sueño de huida, de esos en los que nos sumergimos cuando no queremos afrontar la realidad. Pero la tormenta no iba a dejarlo así. De repente alguien bajó gritando y sacudiendo a Jonás por los hombros. ¿Cómo puedes dormir? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él nos salve. A partir de ese momento, ya no había forma de esconderse. Era hora de afrontar lo que se avecinaba, y el mar aún tenía mucho que decir. Jonás abrió los ojos asustado, todavía medio aturdido, mientras el barco se balanceaba como una hoja al viento. El agua ya invadía la cubierta, y los truenos estallaban afuera como tambores de guerra. Cuando subió para ver el caos, se vio rodeado de rostros aterrorizados, gente gritando, clamando a dioses con nombres extraños. Uno de ellos, sudando frío, lanzó la pregunta que nadie quería hacer. ¿Quién es el culpable de todo esto? Decidieron echar suertes, y la suerte recayó precisamente sobre Jonás. Silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él, y entonces, sin más excusas, habló. Soy hebreo, sirvo al Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de él. Fue como si hubiera lanzado una bomba allí en medio. Los marineros se pusieron pálidos. Huir del Dios que hizo el mar y meterse en un barco era pedir ser devorado por el propio error. El viento aullaba con más fuerza. Las velas temblaban. Y la desesperación se convirtió en decisión. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Jonás ni dudó. Arrojadme al mar. Fue directo, como quien acepta la culpa y el castigo. Dudaron, intentaron remar hacia atrás, pero fue inútil. El mar no quería el barco, quería a Jonás. Entonces, después de rezar al Dios que hasta entonces no conocían, los marineros lo cogieron y lo arrojaron a las aguas turbulentas. En el momento exacto en que su cuerpo tocó el mar, todo se detuvo. El viento cesó. Las olas bajaron. Silencio. Allí abajo, hundiéndose en la oscuridad, Jonás pensaba que ese era el fin. No había más escapatoria, ni plan. Solo agua por todas partes. El mundo entero se convertía en burbujas y oscuridad. Pero en lugar de la muerte, sucedió algo totalmente fuera de lo esperado. Un gigante del mar, un pez enorme, surgió de la nada y se tragó a Jonás como si fuera un grano de arena. Dentro del pez, el tiempo no pasaba como aquí fuera. No se sabía si era de día o de noche. Había un silencio denso, pesado, solo roto por los extraños sonidos del estómago de la criatura. Y allí, en la oscuridad, en el calor húmedo y sofocante, Jonás ya no tenía ruta de escape, ni puertos, ni barcos, ni planes. Solo él, Dios, y ese lugar estrecho donde incluso los pensamientos parecían golpear las paredes. Los pies se hundían en un lodo helado. Olía a muerte y el aire era pesado. El estómago del pez se convirtió en una cueva, una prisión, una tumba. Pero también fue un altar, porque fue allí, entre el asco y el miedo, donde Jonás abrió la boca. No para quejarse, no para defenderse, sino para rezar. Y no fue una oración bonita, de esas llenas de palabras adecuadas. Fue un desahogo desgarrador. Desde las profundidades del mundo de los muertos, grité pidiendo ayuda, y el Señor me escuchó. Recordó que, incluso sumido en su propia desobediencia, todavía era escuchado. Incluso en el fondo del océano, todavía era visto.
Su oración era una mezcla de gratitud y arrepentimiento, como si cada palabra llevara el peso de todo lo que había intentado evitar. Mientras hablaba con Dios, algo comenzó a cambiar dentro de él. El orgullo se derritió. El miedo se convirtió en fe. Su cabeza ya no quería discutir con Dios. Su corazón quería volver, no solo a tierra firme, sino al propósito que había intentado abandonar. Al tercer día, sí, 3 días allí dentro, el pez comenzó a agitarse. Hubo un giro, un vuelco, y de repente Jonás fue vomitado en la playa con un aliento a pescado que nadie olvidaría tan pronto. Cubierto de mucosidad, tumbado en la arena, todavía intentaba comprender lo que acababa de pasar. Pero antes de que pudiera levantarse y respirar hondo, la misma voz que había oído al principio volvió a hablar. Y esta vez ya no había forma de decir que no. La arena se pegaba a la piel de Jonás como si quisiera advertirle: «Has vuelto». El cuerpo aún le dolía. El olor a pescado no se iba ni con el viento, pero allí estaba, vivo. Detrás, el mar tranquilo como un espejo. Delante, un mundo entero esperando su respuesta. Y entonces, de nuevo la voz: «Levántate y ve a Nínive». Igual que la primera vez, la misma orden, solo que ahora Jonás no dudó. Se levantó, caminó, y a cada paso el paisaje cambiaba: montañas, desiertos, pequeñas ciudades, hasta que en el horizonte apareció Nínive, una ciudad inmensa, aterradora, ruidosa. 3 días de caminata para atravesarla. Era el centro del imperio. Todo allí gritaba poder: las murallas, las torres, los guardias armados. Nada allí parecía abierto al arrepentimiento. Pero Jonás entró de todos modos, con la ropa sucia, la barba despeinada, el alma conmocionada. El primer día alzó la voz en medio de la plaza. Nadie esperaba oír eso de un extranjero. «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». La frase cortó el aire como un cuchillo. Fue directa, sin rodeos. No prometió bendiciones, no ofreció milagros. Solo lanzó la cruda realidad. Y lo extraño es que funcionó. La gente se detuvo, escuchó, susurró entre sí, y al segundo día la noticia se extendió como la pólvora. Toda la ciudad hablaba de aquel hombre delgado, de ojos profundos, que había venido de la nada para anunciar el fin. El rumor llegó a los mercados, a los callejones, a las casas de los ricos y finalmente al palacio real. El rey lo escuchó y en lugar de reírse o mandar arrestar a Jonás, hizo algo que nadie esperaba. Se levantó del trono, se quitó las vestiduras reales, se vistió con un saco y se sentó sobre ceniza. Luego decretó que todos, hombres, mujeres, niños e incluso los animales, ayunaran y clamaran a Dios. Toda la ciudad, desde los más altos hasta los más humildes, se detuvo. Era como si el corazón de Nínive hubiera comenzado a latir de otra manera. Y desde el cielo alguien lo estaba escuchando todo. Las calles de Nínive, antes llenas de gente, quedaron en silencio. Era como si hasta el suelo supiera que algo había cambiado. Nadie reía, nadie vendía, nadie peleaba. Solo se oía el sonido de la gente llorando, rezando, cubriéndose el rostro con ceniza. Los ricos se quitaron las joyas, los pobres dejaron de lado sus problemas. Todos eran iguales, incluso los bueyes y los carneros se quedaron sin comida, por orden del rey. La ciudad se detuvo para arrepentirse, y desde fuera, desde lejos, Jonás lo vio todo. Sentado en una colina con mirada seria, esperaba otra cosa. Esperaba fuego, truenos, destrucción. En el fondo, quería ver a Nínive pagar caro. Quizás no lo había dicho en voz alta, pero era lo que sentía. Después de todo, ¿cómo aceptar que ese pueblo cruel, que durante tanto tiempo había hecho sufrir a Israel, simplemente se arrodillara, pidiera perdón? ¿Y ya está? Pero Dios vio el arrepentimiento. No era teatro, no era fingimiento, era sincero. Corazones rotos, orgullos doblegados. Y cuando Dios vio eso,
decidió no destruir la ciudad, cambió de opinión, mostró misericordia, y fue entonces cuando Jonás explotó. El profeta, que debería estar feliz, se enfureció. «Lo sabían», gritó. «Sabía que el Señor es misericordioso, por eso huí». Era como si dijera: «Te conozco, Dios, perdonas demasiado fácilmente». Lo irónico: Jonás estaba enfadado porque Dios le había dado exactamente lo que él mismo había recibido, una segunda oportunidad. Pero cuando fue con los demás, le dolió aceptarlo. Lleno de rabia, se marchó de allí, subió a una colina, construyó un refugio improvisado y se sentó a esperar. Quizás Nínive aún sería destruida, quizás Dios cambiaría de nuevo. Y mientras esperaba, el sol quemaba con fuerza, le latía la cabeza, el sol no daba tregua. Era como si todo el cielo hubiera decidido castigar solo a Jonás. Pero entonces, de la nada, brotó una planta del suelo. Creció rápidamente con hojas anchas que le hacían una sombra perfecta sobre la cabeza. Fue un alivio inmediato. La ira, el calor, todo parecía atenuarse bajo aquella agradable sombra. Por primera vez desde que salió de casa, Jonás se relajó un poco. Sintió cierto consuelo, aunque seguía deseando un final trágico para Nínive. Se quedó allí, debajo de la planta, mirando la ciudad desde lejos, esperando que algo saliera mal, que tal vez el arrepentimiento del pueblo fuera pasajero, que Dios se arrepintiera otra vez. Pero esa misma noche, mientras Jonás dormía, un pequeño gusano entró en escena, casi invisible, silencioso. Roía el tallo de la planta sin prisa, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Y cuando volvió a salir el sol, la planta estaba muerta, marchita, caída, seca. Jonás se despertó con la cara en llamas, sin sombra, sin brisa, sin tregua. El viento caliente le golpeaba directamente en la cabeza y la ira volvió con fuerza. Era demasiado. Ya estaba enfadado con Dios por lo de Nínive y ahora tenía que aguantar el sol en la cabeza. Miró al cielo y se quejó en voz alta. Mejor morir que vivir así. Fue en ese momento cuando Dios volvió a hablar. Pero esta vez la pregunta tenía un significado más profundo. ¿Tienes motivos para estar tan enfadado por la planta? Jonás respondió, todavía enfadado. Claro que sí, estoy furioso. Sin embargo, la paciencia de Dios no se agotaba. Estaba preparando a Jonás para algo más grande, algo que él necesitaba ver. No sobre la planta, ni sobre la sombra, sino sobre el corazón de Dios y el suyo propio. Jonás seguía resoplando, sentado en el suelo seco, con el sudor corriéndole por la cara y el corazón endurecido. La sombra se había ido, pero el orgullo, ese seguía firme. Fue entonces cuando Dios volvió a hablar. Tranquilo, directo, sin levantar la voz. Te da pena la planta, ¿verdad? Una planta que ni siquiera plantaste ni cuidaste. Apareció un día y al otro murió. Jonás se quedó callado. No tenía respuesta. Esas palabras comenzaron a golpear donde menos quería. Dios continuó. ¿Y si sientes todo eso por una planta? ¿Te imaginas a mí mirando a Nínive? Allí, frente a él, había más de 120,000 personas. Gente de todo tipo. Inocentes, ignorantes, pecadores, niños que aún aprendían a caminar, ancianos con los ojos cansados, familias que luchaban por sobrevivir. Dios no veía solo pecadores, veía historias, nombres, vidas y también animales. Sí, incluso los animales habían sido perdonados. Jonás miraba la ciudad desde lejos, esperando la destrucción. Pero Dios, desde arriba, veía esperanza, veía gente que había pecado, sí, pero que había decidido cambiar, y ese contraste resonaba en la mente del profeta. Él llorando por una planta, Dios está llorando por las personas. La ironía era evidente. Jonás, que había recibido misericordia en el vientre de un pez, ahora quería justicia con la espada en la mano.
Y el mismo Dios que había salvado a un hombre obstinado del fondo del mar, ahora estaba salvando a toda una ciudad del fondo del abismo. El profeta no dijo nada más. Se quedó allí, inmóvil, con el rostro duro y el espíritu en conflicto, porque Dios no solo había perdonado a Nínive, había expuesto el corazón de Jonás, le había puesto un espejo delante de la cara, y así la historia parece detenerse. No hay una respuesta definitiva, no hay un final feliz ni triste, solo silencio, una pregunta en el aire, y Jonás frente a ella. Pero ¿y después? ¿Qué pasó con él? ¿Volvió a casa? ¿Cambió de actitud? ¿O se quedó allí, atrapado para siempre en sus propias convicciones? La pregunta de Dios quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Jonás no dijo nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tal vez no quería admitir lo que sentía. Se quedó allí, inmóvil, mientras el sol le quemaba la espalda. This episode is brought to you by Facebook. So you were scrolling on Marketplace, and there it was, the bike you'd been searching for. You sent a message, and it turned out the seller was super chatty, kind of funny, and an avid cyclist. The next thing you know, you're in a cycling crew. Well, a community cycling group. The thing about Facebook, you might find more than what you're looking for. From a browse to a bike ride, this summer find more on Facebook. I'll be honest, shopping for clothes is not my favorite thing. I just want to look good without overthinking it. Stitch Fix makes it easy. You take a quick style quiz, your size, your vibe, your budget, and a real human stylist sends a box with clothes that actually fit your life. Try it on at home, keep what works, send back the rest. Shipping's free, no subscription required. Get $20 off at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Viento cálido le golpeaba la cara. La planta muerta a su lado, el refugio improvisado derrumbándose poco a poco, y Nínive, viva, ruidosa, llena de vida. Estaba rodeado de silencio por fuera, pero por dentro solo había ruido. Una guerra que no se veía. El profeta sabía que Dios tenía razón, claro que lo sabía, pero tragarse eso era otra historia. Era difícil aceptar que el perdón pudiera llegar incluso a los peores. Difícil aceptar que el amor de Dios no siguiera las cuentas humanas, ni el deseo de venganza. Quizás pasaron días allí, en ese mismo lugar, o quizás solo unas horas. La Biblia no lo dice, solo deja el final abierto, como si el autor hubiera dejado la pluma en medio de la frase, como si estuviera esperando a que Jonás decidiera cómo terminaría esa historia. Y ahí es donde mucha gente se pregunta, ¿habrá cambiado? ¿Acaso aquella última conversación con Dios fue un punto de inflexión en su vida? ¿Acaso la planta seca, el sol ardiente y las palabras divinas agrietaron el corazón endurecido que llevaba dentro? Algunos estudiosos creen que sí. Al fin y al cabo, el libro fue escrito. Alguien contó todo esto con detalle, incluso los sentimientos más íntimos. ¿Quién más podría haber contado esta historia de principio a fin, con tanta honestidad? ¿Sino el propio Jonás? Quizás lo escribió como una forma de desahogarse, como una advertencia o como una confesión, porque a veces solo entendemos lo que hemos vivido cuando lo ponemos por escrito. Y en su caso, las palabras quedaron eternizadas. Nadie sabe con certeza qué pasó con Jonás después de ese día. El texto simplemente se detiene. No hay despedida. No hay "y vivieron felices para siempre". Solo ese silencio final, como el sonido de una puerta entreabierta. Una pausa cargada de significado. Era como si Dios hubiera dejado la última línea en blanco para que Jonás la completara. Quizás bajó de la colina, todavía enfadado, tratando de entender por qué el cielo no se había caído sobre Nínive. Quizás volvió a casa en silencio, reflexionando sobre cada palabra que había escuchado. O quizás se quedó allí un rato, mirando la ciudad, reviviendo la planta, el pez, la tormenta y todo lo que había aprendido en el camino. El hecho es que el libro existe. La historia fue contada. Y si fue él quien la escribió,
Entonces, de alguna manera la entendió, porque no es fácil admitir cuando estamos equivocados. No es fácil tragar el orgullo, bajar la guardia y aceptar que Dios ama incluso a aquellos que no entendemos, que Él ofrece gracia a quienes, a nuestros ojos, merecen castigo. Pero Jonás fue el profeta elegido para llevar esta lección en la piel, no solo predicando, sino viviendo. Fue llamado, huyó, se hundió, fue salvado, obedeció, predicó, se enfadó, se expuso y al final se enfrentó a la pregunta que Dios dejó abierta, la que atraviesa el tiempo y llega hasta aquí, ahora. Porque, en el fondo, la historia de Jonás no es solo sobre él, es sobre todos nosotros, sobre lo que hacemos con los llamamientos que recibimos, sobre cómo reaccionamos cuando la voluntad de Dios no coincide con la nuestra, sobre si elegimos el camino del juicio o el de la misericordia. El silencio que cierra la historia de Jonás no es un final, es un espejo, una invitación a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿y yo qué he hecho con la voz de Dios en mi vida? Porque la verdad es que todos, en algún momento, hemos sido Jonás. Hemos intentado huir de lo que sabíamos que era correcto. Hemos querido alejarnos de personas difíciles. Nos hemos enfadado cuando Dios ha sido demasiado bueno con quienes creíamos que menos lo merecían. La lección no está solo en el pez gigante o en la ciudad arrepentida. Está en el corazón expuesto de un hombre común. Un profeta que sabía hablar bien, pero que tuvo que ser quebrantado para entender lo que Dios realmente quería. Obediencia con compasión, porque obedecer por obligación es una cosa, pero obedecer con el corazón alineado con el de Dios, eso lo cambia todo. La historia muestra que Dios no se rinde fácilmente. Él va tras nosotros, nos llama de nuevo, insiste, corrige, enseña con paciencia. Él usa el viento, el mar, los peces, las plantas, los gusanos. Todo se convierte en una herramienta en sus manos, no para destruir, sino para formar, para pulir. Jonás descubrió que Dios no está atado a fronteras ni a etiquetas. Su amor alcanza lo improbable, lo que parece perdido, lo que nadie apostaría. Y a veces, quienes más necesitamos entender esto, somos nosotros, los que ya conocemos a Dios de cerca, pero que olvidamos cómo actúa. Quizás, al final, Jonás lo entendió. Quizás escribió todo esto como una confesión sincera, como una forma de decir, yo fui resistente, pero él fue más grande. Y si fue así, su historia se convirtió en algo más que un relato antiguo. Se convirtió en un espejo. Se convirtió en una pregunta. Ahora, la hoja en blanco está ante cada uno de nosotros y el bolígrafo está en nuestra mano. ¿Qué vamos a hacer con el llamado que recibimos? ¿Vamos a huir o vamos a confiar incluso cuando no lo entendemos todo? Si te gustó la historia de Jonás y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.